Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenida a la sesión número 10 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. Hoy continuando con este semestre académico dedicado a la administración de justicia, vamos con un tema, el tema más novedoso quizá, que se ha implementado en el aparato judicial en nuestro país, y es la creación de una nueva jurisdicción, que es la jurisdicción agraria y rural. Y la pregunta es si hasta qué punto la jurisdicción agraria y rural o la jurisdicción agraria y rural para la protección de los derechos territoriales, para el acceso a la tierra. Y por supuesto tenemos una invitada de las mayores calidades para hablar de este tema. Uno, porque estuvo detrás de escena en su paso por el gobierno nacional, en la construcción del acto legislativo de la creación de la jurisdicción agraria y rural, también de la ley estatutaria de administración de justicia, perdón, de la ley estatutaria que regula la jurisdicción agraria y rural, que está en control previo de constitucionalidad, y por qué no decirlo, hasta las sesiones conjuntas del proyecto de ley de jurisdicción ordinaria, del proyecto de ley, del proyecto de los procesos agrarios. Joana Delgado Gaitán es profesora, investigadora, doctora del Departamento de Derecho Constitucional y también tiene el honor de dirigir el doctorado en Derecho de nuestra facultad. Y ante todo es nuestra gran amiga. Y fue viceministra de Justicia y de Derecho. En eso fue que estuvo liderando estos debates en el Congreso de la República. Joana, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, señor director del Departamento de Derecho Constitucional, por acompañarnos, doctor Robles también, y todos los que están, personas que están conectadas aquí y presentes en el Instituto de Estudios Constitucionales. Como bien lo sabes, Joana, la palabra es toda tuya por 45 minutos a una hora y luego tendremos el diálogo acostumbrado con el público. Pues muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por esa efusiva y amable presentación, querida Floralba. Para mí es un honor estar en este lugar que nos ha acogido a todos como investigadores, que nos vio desde muy pequeños empezar con con nuestros primeros pinitos, tanto como operadores jurídicos, como jueces, como administradores públicos, y es pues precisamente aquí, con el debate entre profesores y estudiantes, que yo estoy convencida se nutre claramente ese proceso de crear conocimiento. Solamente aclarar una cosa, la jurisdicción agraria y rural, digamos que es nueva como la estamos intentando llevar a cabo en este momento, pero hay que reconocer que desde 1936, ya con todo el proceso de la revolución en marcha de López Pumarejo, la ley 200 o esa famosa ley de tierras nos lleva ya a pensar en la necesidad de unos jueces especializados. Sin embargo, hablar de jueces especializados, pues a veces no tiene mucho sentido, menos cuando el tema de las tierras, pues generalmente había estado atribuido a quién, a la jurisdicción ordinaria en materia civil. Entonces, ha habido siempre, primero, una falta de definición que ha llevado a unas tensiones muy fuertes en el escenario de nuestra formación como Estado, pese a que en el 36, como les decía, con el gobierno de López Pumarejo, se empezó a hablar de todas las reformas sociales que en ese momento estaban en boga en Francia, pues nosotros solo tomamos la propiedad con función social. Y eso, pues solamente traerlo a nuestra carta política ya implica un cambio, o debería haber implicado un cambio muy fuerte en una constitución pues muy rígida y conservadora como era esa constitución de 1886, pero no era lo único necesario, porque es que la reforma agraria involucra territorios, personas, población vulnerable y al final esa indefinición y esas tensiones que se han presentado desde épocas de la colonia, pues también permitían que vivir en ese terreno de incertidumbre, pues al final siempre recayera en estas poblaciones rurales
que desafortunadamente desde el centro, que es donde se hacen las normas, pues lo veíamos tan lejano que lo dejamos ir acrecentando. Entonces creo que ese es un primer punto que hay que dejar claro. No es que hasta ahora haya habido una gran invención y hayamos reconocido que existe o debería existir jurisdicción agraria. Se ha hablado siempre, pero la jurisdicción agraria ligada a una reforma rural. Lo que pasa es que al no operarse la reforma rural, como les decía, aquí involucramos personas, algunos grupos en población vulnerable, territorios, y en esta materia, más que en otras del derecho, pues el ordenamiento jurídico no responda de una manera clara y decisiva, pues lo que hace es que esas personas y esas instituciones pues también reaccionen, ¿no? Aquí, además de esas brechas de acceso que tiene la población rural en nuestros campos, también hay que reconocer el aumento de todo lo que ha sido la violencia, ¿no? No por nada la firma del acuerdo final de paz hace nuevamente énfasis en lo mismo, pero no es la primera vez que hemos hablado de eso, es decir, aquí yo les voy a citar muy por encima cuáles son como las normas a través de las cuales hemos venido regulándolo y se ha hecho, pero no se ha hecho de una manera como se pretende hoy en día, o por lo menos esas eran las aspiraciones de ese proyecto de ley. Y luego les contaré por qué al final terminó dividido en tres proyectos independientes, pero digamos que lo que reconoce incluso Darío Fajardo, él en uno de sus libros dice claramente que una de las principales causas del desarrollo de la gran violencia en Colombia, pues siempre ha sido el uso de la tenencia de la tierra. Entonces el Estado no ha hecho frente a ello porque en últimas habían unos jueces específicos para hacerlo, que obviamente tendrán que ser los jueces civiles, pero eso no impidió que ante la ausencia de respuesta por parte de la institucionalidad, pues entraran otro tipo de factores, desafortunadamente en muchos de los casos, factores armados. El narcotráfico también ha permeado este tipo de relaciones, el desplazamiento forzado, y todo eso complicaba aún más pues la posibilidad de asumir un tema como el de la jurisdicción agraria rural como una apuesta transformadora. Ha habido mito y realidad en todo el proceso. Pero digamos que no solamente es un tema que han tratado ordenamientos como el nuestro, todos los ordenamientos de América Latina, pero igual los ordenamientos de Europa también se constituyen porque pasaron de ser estados feudales a convertirse en unos estados donde la agricultura se convertía en un elemento de producción. Aquí también pasó lo mismo, sino que ante la ausencia de esa institucionalidad, pues las figuras siempre se quedaron en un proceso de implementación lenta. Esa lentitud para poder implementar leyes como la 200 del 36, que aunque introdujo figuras como la extinción de dominio, por ejemplo, también se permitió la famosa frase que usaban nuestros vecinos brasileros de la tierra para quien la trabaja. Eso es del 36. Es decir, desde ese entonces ya estábamos viendo claramente, y esa ley 200 decía que si existía un terreno baldío a través del cual un poseedor de buena fe por más de 5 años se encargaba de hacer explotación económica, pues que en efecto allí existiría la posibilidad de reconocerle pues esa propiedad. También desde ese momento, y en esto los civilistas pues siempre lo han defendido, el reconocimiento de las mejoras que se le daban al arrendatario o al poseedor, a los aparceros, que la parcería es un contrato típico de nuestros campos, a través de los cuales una persona presta su trabajo y a raíz de eso le dan la posibilidad de estar en un determinado territorio, terreno, para de allí generar otro tipo de actividades comerciales. Entonces, digamos que las ideas estaban claras, las figuras aún las seguimos manteniendo, obviamente mejorándolas, pero desafortunadamente, empezando pues con esas reformas del 36, nunca se logró que la materialización o implementación de estas reformas pues terminaran con la concentración de la propiedad en manos de unos pocos. Tanto así que si nosotros vemos el registro del índice de Gini, pues el 0,87%
de los terrenos que se encuentran o que deben ser garantía para la propiedad agraria, pues no están claramente en las tierras productivas. El resto es concentración de tierras a través de las cuales, pues ahora lo hemos visto, han empezado procesos de agilización para adjudicar terrenos, pero en todo caso sigue siendo muy alto la desproporción entre grandes extensiones de tierra que no son cultivables o no son cultivadas frente a a grandes porcentajes de la población que al final, pese a querer estar en la tierra, pues no lo pueden hacer. Digamos que esa es la primera norma más relevante. Posteriormente también viene la ley 135 del 61. Eso fue en el gobierno de Lleras Camargo. Esa tuvo como título Ley de Reforma Agraria y se fundamentaba en tres líneas esenciales: darle tierras a los campesinos que no las tenían, adecuar las tierras para incorporarlas a actividades productivas, no solamente de manutención, y dotar de servicios básicos y apoyos complementarios las actividades del campo. Desde el 61 se crea el INCORA, ese instituto, esa entidad dedicada a programas para reforma agraria, para adquirir y dotar de tierras a los campesinos y a las comunidades indígenas. Cómo hacer de una manera más eficiente que en la institucionalidad entre también a titular todos esos terrenos baldíos que necesitan, en efecto, ya sea cualquiera sea el título a través del cual o la actividad comercial, puede ser en la parcería, en tenencia, en uso, en usufructo, garantizando además nuevas formas asociativas para producción y comercialización. Ya desde 1961 se crea también una cosa de la que hablamos indistintamente siempre, que es la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, y eso está ligado ¿a qué? A que entendemos que aunque existen esas grandes extensiones de tierra, por oposición a esas tierras extensas no cultivadas, existen muchos grupos familiares con mínimo de propiedad, pero a través de esa pequeña propiedad o esa unidad agrícola familiar obtienen su sustento, la posibilidad de materializar sus derechos, y está ligado, y el Estado pues tiende a vincular efectivamente la mano de obra, la fuerza de trabajo de una sola familia a estas porciones de tierra que se fijan pues claramente por el Estado. Luego viene también la ley primera del 68, ya aquí estamos bajo el gobierno de Gerard Restrepo, quien aplica de una forma mucho más, quien aplica de una forma, pues nuevos procedimientos, ¿no? Porque como les digo, siempre la propiedad o los grandes latifundios no permitían pues que la tierra fuera productiva. Entonces, ante esta no productividad, pues las dificultades que de allí se derivan, pues han llevado a grandes conflictos derivados por eso, por el uso y la tenencia de la tierra, que pues ya después, cuando ya entramos con César Gaviria a todo nuestro proceso de apertura, también se fueron intensificando, porque en últimas el proceso de apertura nos lleva a pretender una actividad del agro tecnificada, que tenía que ser competitiva, tratados de libre comercio, pero al final no habíamos resuelto todos los conflictos sobre la tierra que traíamos. La violencia estaba además en esos territorios. La apertura obviamente a los mercados internacionales pues llevó también a una insostenibilidad de nuestro capital agrícola. No fuimos y no alcanzamos a ser competitivos, y por ejemplo a inicios de los años 90 es muy interesante ver cómo el aumento de las importaciones de alimentos pasó del 5,5% del precio interior bruto a terminar a finales, hacia el 99, principios del 2000, a tener el 46% de nuestros alimentos eran importados. Entonces, claro, eso lleva a que pues muchas movilizaciones que se surgen y ligadas también a todo el escenario del conflicto armado, que generan además un fenómeno gravísimo para lo que es la garantía del derecho al acceso a la justicia, como lo es el desplazamiento forzado.
Entonces son personas que se tienen que alejar de esos territorios, que incluso queriendo cultivar la tierra, incluso queriendo manifestarse en esas unidades agrícolas familiares, pues tienen que huir dejando de lado su medio de sustento para ir a engrosar además los cinturones de miseria de las ciudades. Entonces, esto pues lleva a un desarraigo completamente difícil de también entender a través de las normas generales de lo que es o de lo que va a ser la respuesta que da el sistema ordinario. Entonces tenemos un sistema fuerte, civilista, igual todos los temas relacionados con la tierra, cuando tenía que hacerse o en relación con temas de propiedad privada, iban a la rama civil, mientras que si estamos en terrenos de delimitación, de baldíos y temas de uso público, pues estábamos en competencia o bajo la directriz del órgano de cierre Consejo de Estado, contencioso administrativo. Sin embargo, estos procesos, además de largos y sin respuesta, pues lo único que generan es aún no solo la falla en el acceso a la justicia, sino unas respuestas tardías que desafortunadamente, no porque el Estado no las haya asumido, no permitía que las personas, para poder igual mantener sus condiciones mínimas de vida, pues también acudieran a terceros factores en pro efectivamente de unos escenarios que no eran los más adecuados, pero es evidente, y eso lo vimos ya en el gobierno Juan Manuel Santos con la firma del acuerdo de paz, donde vuelve otra vez a traerse a colación, fruto de todas las manifestaciones también que se han dado desde 2013, en pro de garantizar el acceso al campo, ver el campo desde otra mirada, tener en cuenta además todo lo que ya se había trabajado en relación a la dificultad de dedicarse a ser campesino, ¿no? Porque no es solo la dificultad de que lo que implica el agro, sino también las condiciones de seguridad y la pérdida, pues efectivamente, de empleos, la imposibilidad de producir. Luego de eso, pues ahí hay otro elemento que surge también en 2013 muy importante y es la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, ahí, y lo traigo a colación porque eso es uno de los elementos que más se discutió con esta reforma que se llevó a cabo con el acto legislativo número 3 de 2022. Porque en últimas ya habían existido muchos procesos de reforma y grandes discusiones orientadas también a que esto es un problema ambiental y que lo agrario no podía estar desligado de lo ambiental. Entonces llevaron a que esos proyectos de ley que querían la jurisdicción agraria y rural, el que más lejos llegó fue el que estaba, pues cuya ponente era la doctora Juanita Gobertos, donde ellos tenían un enfoque bastante fuerte en lo ambiental, porque obviamente es una vía transversal, ustedes saben que el ambiente es un bien jurídico superior que tiene otro tipo de limitaciones y en últimas pues no se entendía. El caso es que ese proyecto de ley, pese a que logró casi los 8 debates para transformar la Constitución, también pues no logró ese último debate y posteriormente en el ejercicio pues de los acuerdos y del marco final de paz, ese punto 1 del acuerdo, numerales 1.18 y 1.15, pues habla de reforma rural integral en el punto 1, que lo titula claramente así, habla de créase en efecto la reforma integral para el desarrollo del campo y la materialización, pues así queda consignada. Además, se dice que se necesitará una jurisdicción agraria. Frente a ello, nuevamente el aparato normativo se resiste. Entonces, no es necesario, no tenemos que crear más cortes, es más burocracia. Ese fue un cuestionamiento que se le hizo siempre y que aún se le sigue haciendo. Yo recuerdo que cuando presentamos esa reforma estaba en ese momento pues el señor ministro, el doctor Osuna, uno de los grandes cuestionamientos que se le hicieron en el Senado era, pero usted va a crear una jurisdicción y eso es solo burocracia, eso es solo recursos económicos, y la respuesta que dio en su momento el doctor Osuna fue, yo solo voy a reformar la Constitución. El problema de los recursos no es un problema de la reforma de la Constitución, se verá después y luego de muchos esfuerzos finalmente se logran los 8 debates y simplemente
con una especie de aval sin decir cuánto iba a costar ni qué era lo que se necesitaba para implementar claramente la jurisdicción agraria y rural, se permitió y efectivamente los congresistas pues votaron afirmativamente la transformación de la constitución política creando esta nueva jurisdicción. ¿Cuál fue el punto allí? Porque además como esto no es solo la historia de la jurisdicción, sino también los desafíos que ha entrañado, pues allí como la Corte, el Acuerdo Final de Paz dijo, créese una jurisdicción agraria y rural, nunca dijo cómo ni en qué términos. Igual había pues bastantes escenarios y se había hablado con los campesinos y como les digo, ya en el Congreso se había intentado también realizar esa transformación, pero no se había logrado, pues también porque digamos que de la reglamentación frente a esas normas que involucraban nuevos principios, principios que veía también enfoques diferenciales, que tenía que garantizar el acceso a la tierra para el que la trabaja, se empezaban también a tener influjo de las constituciones vecinas frente a las temáticas como el buen vivir, el derecho a la vida, constituciones mucho más ecológicas que centraban claramente en la tierra más que en las personas que trabajan la tierra, esos escenarios, pues se vio la necesidad de garantizar pues un papel más activo de todo nuestro ordenamiento territorial. Entonces, en el gobierno pues, de Juan Manuel Santos está el acuerdo final de paz, se hace ese gran acuerdo de intenciones, se dan esas órdenes de contenido general, pero el gobierno posterior pues no avanza mucho en la materia, se entregan recursos, efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo también del presidente Duque asigna unos recursos específicos para lograr entregar la tierra. Ustedes saben que en esa época frente al fenómeno del desplazamiento, también había aparecido esa nueva jurisdicción transicional que es la de restitución de tierras. Y en muchos casos, pues se entiende si esa jurisdicción transicional también podría llegar y simplemente seguir trabajando, dejemos que la jurisdicción de restitución de tierras no termine ahí, sino que la volvemos permanente y frente a eso convirtamos la jurisdicción agraria y rural. Este gobierno cumpliendo pues lo que se había acordado en La Habana y teniendo claro la apuesta que tenía seria no solamente frente a la jurisdicción, sino al acelerar también los procesos de entrega y titulación de tierras y lograr pues como base además de su electorado una respuesta específica para campesinos, campesinas y pueblos indígenas, pues se sale completamente de este escenario, fortalece las capacidades administrativas ya no del INCORA, sino de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras. Entonces, todos esos mecanismos administrativos que buscaban delimitar conflictos en sede, efectivamente, de un escenario en el que el Estado, con la institucionalidad, entrega tierras para que la gente en últimas pueda cultivar. Sin embargo, de ahí siempre surgían conflictos, porque una cosa es que el Estado diga, estudie, haga el análisis, pero luego siempre, y yo recuerdo mucho cuando yo llegué a trabajar al Consejo de Estado, mi jefe muy querido me dio un proceso agrario que está desde 1984, llegué en el 2014, y ese proceso seguía ahí porque en efecto no era solo lo que el Consejo de Estado tenía que decir, sección tercera, frente a deslinde y delimitación o declaración de baldíos, sino que ahí estaba inmerso una cantidad de vulneración de derechos humanos, desplazamiento forzado, una serie de contratos que se habían generado de la práctica, apropiaciones indebidas del uso del suelo. Y entonces, pues claramente son procesos que aunque la jurisdicción contencioso administrativa termine dando una respuesta, pues al final terminaban pasando a la jurisdicción civil para dirimir conflictos en materia civil. Entonces, por eso la apuesta fue no es suficiente. Ese decreto 902 de 2017, que en últimas implementa esa reforma rural integral, necesita además ¿qué? Recursos. Entonces, ahí se crea también un COMPES, un CONFIS. Desafortunadamente, ahí, en ese periodo específico de nuestra historia, lo que faltó fue voluntad política y aunque se ha querido como lograr estar
al día con esos procesos para poder tener títulos claros, pues como les digo, la litigiosidad y el conflicto que de todas estas relaciones se derivan, pues ha llevado a que en efecto tanto el Consejo de Estado, tanto en sección primera como en sección tercera, porque los agrarios van a la sección tercera del Consejo de Estado, y cuando hablamos de delimitación en temas constitucionales, minería, ambiente, va a la primera, pero si no, pues iría al órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria, sala civil. Entonces, pues eso una dicotomía muy compleja, siempre se pensó, y esa fue una orden que se dio, que tenía que crearse un tribunal único que fuera el órgano de cierre, una corte agraria, una corte civil, agraria y rural, para que pudiera ahí atraerse un foro de atracción específico, donde todas las materias, incluidas las visiones ambientales, los problemas de la tierra, los problemas de derechos, las formas a través de cómo la administración también se equivoca al repartir, pues pudieran dirimirse. Sin embargo, ese acuerdo, pues ustedes saben que las leyes se arman a través de acuerdos políticos. Y en ese, si bien yo creo que esa es la diferencia y por eso es que tenemos ya la reforma constitucional y estamos esperando que el control, sí, control previo, pues llevamos ya, imagínate, el control previo entró en septiembre de 2023. O sea, ya pasamos, ya vamos para cumplir 2 años para el control previo de la ley estatutaria de administración de justicia que crea la ley estatutaria. Entonces es mucho tiempo también para ello, pero pues nosotros igual se hizo buscando también las mayorías, el respaldo tanto de las Cortes, que por eso el doctor Bejarano ha criticado mucho la posición del gobierno, porque considera que las Cortes obviamente no tenían por qué inmiscuirse y que ahí el gobierno habría tenido que ser mucho más valiente y haber impuesto pues a la brava una Corte. Realmente no tenía el gobierno los apoyos políticos necesarios para poderlo hacer. Siempre fue la intención, así se llevó hasta el último, o sea, cuando pasó en Cámara de Representantes, pasó la plenaria de la Cámara y cuando llegó al Senado, definitivamente eso se paralizó y no se pudo conseguir que fuera una sola corte y pues queda obviamente ese monstruo de dos cabezas que dice Bejarano, a través del cual habrá obviamente, dependiendo en los temas que son de derecho público, baldíos, delimitación, bienes, accesión, bienes públicos, todo esto será el órgano de cierre será el Consejo de Estado, que ahí, pues en principio se pensó que se atribuyera un magistrado más a la sala, a la sección primera. Sin embargo, después de todos esos ajustes políticos, pues el Consejo de Estado no aceptó esas dos plazas, mientras que en la sala si finalmente la ley estatutaria sigue y es aprobada, supera el control previo, pues se crearían dos magistraturas más en la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Listo. Obviamente, ¿cuál es el objetivo de esta jurisdicción o cuál era la finalidad que tenía esta jurisdicción? El objetivo era tener la corte, una sola, que se encargara de todos los temas relacionados con el campo. Una sala específica que fuera el órgano de cierre. La estructura de la jurisdicción agraria rural prevé una jurisdicción, unos jueces agrarios del circuito que se van a crear, según los va a crear el Consejo Superior de la Judicatura. Allí, tanto el Gobierno Nacional como el Consejo Superior de la Judicatura se sentaron a analizar todas las problemáticas, los índices de conflictividad, cuáles eran las materias en el campo que más se necesitaban. El Consejo Superior de la Judicatura en un principio quería que esos juzgados estuvieran muy ligados a las grandes ciudades para poder apoyarse en los aparatos técnicos que ya tiene la rama. Sin embargo, ahí pues el gobierno insistió que tenía que irse es donde está el conflicto, que teníamos que tener jueces, aunque fueran del circuito, pero que esos jueces del circuito estuvieron en esas zonas donde realmente de todas las mesas y las audiencias públicas que se realizaron, lo que sí quedó en claro es que al campesino y a la campesina, más allá de saber que tienen una decisión de la corte, lo que les interesa es que les digan cuál es una respuesta jurídica.
Y esa respuesta jurídica, pues la necesitan inmediatamente y no pasar miles de años hasta que la Corte termina dando un fallo. Entonces, por eso fue la elección y la estructura y en ese diseño, entonces con el acto legislativo número 3 se crea la jurisdicción, luego con la ley estatutaria pues se fija cuál es esa estructura, donde está claramente los juzgados del circuito para la jurisdicción agraria, civil, agraria y rural, y en estos juzgados digamos que ese mismo año, en 2022, el doctor Robles no me dejará mentir, se creó o sea, mediante un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, se hizo la apropiación presupuestal para que esos 10, 20, al final terminaron 20 juzgados civiles del circuito, civiles, agrarios y rurales del circuito, pudieran entrar a funcionar. Sin embargo, ahí pues lo que no tuvimos en cuenta ahí en el gobierno, y creo que ahí nos pecamos pues por inocentes, pues teniendo en cuenta que era mucho más difícil el trámite de un acto legislativo y de una ley estatutaria, nunca pensamos que la reforma ordinaria, que era simplemente 4 debates, mayoría simple, era la que se iba a terminar estancando. Entonces logramos los 8 debates para el acto legislativo número 3. Logramos efectivamente las 2 vueltas con las 2/3 partes con mayorías absolutas. Y cuando ya fue la aprobación del procedimiento, entonces nos quedamos con el dinero, con la división de los juzgados, con la creación de cuáles iban a ser pues, los funcionarios que se iban a ir a apoyar a estas dos cabezas, tanto en la rama contenciosa como en la civil, pero nunca tuvimos el procedimiento. Y entonces ahí, en esa ambivalencia sin procedimiento, pues sucedió algo que es, pues, obvio, ¿no? ¿Qué dijo el Consejo Superior? Ya estamos hasta aquí, pero hasta que yo no sepa que van a fallar, pues yo no voy a nombrar a nadie, porque ¿a qué lo voy a nombrar? Voy a crear ahí sí burocracia para que estén ahí supuestamente conociendo de los temas, empapándose de cuál va a ser la finalidad de la jurisdicción, pero al final, pues no tengo cómo van a seguir los diferentes procesos. El Consejo Superior de la Judicatura se encargaba de hacer a través de concursos, eso siempre se dejó claro, porque además los requisitos para poder ser miembro de estos tribunales, eran 5 tribunales superiores, pues tenían además una connotación también distinta. Entre las cosas interesantes que tiene este proyecto, uno es la expertise que se le exige a ese juez. Por eso también fuimos muy criticados, ¿no? Porque este es un juez que tiene que saber de todo. Tiene que saber de conflicto, tiene que saber de ambiente, tiene que saber de civil, tiene que saber dónde termina el derecho civil y empieza el derecho contencioso administrativo. Sin embargo, creo que todos los diferentes antecedentes a través de los cuales se creó el conflicto y lo que nos tiene hoy aquí por no haber dirimido esas diferentes discrepancias es lo que también hace necesario, en efecto, que esto exista. Por eso también desde el gobierno nacional se apropiaron recursos para empezar procesos de formación y así además también queda en uno de los artículos de la ley, se le invita a todas las universidades para que empiecen programas ya de formación en materias agrarias que no tienen solo un enfoque o de tierras o de ambiente, sino que deben tener un enfoque interdisciplinario porque esos van a ser según pues el Consejo Superior y era la expectativa del gobierno nacional, esos iban a ser los futuros jueces que conformarían tanto esos circuitos y a su vez esos tribunales. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué fue lo que se pretendió? Al ser una justicia distinta, porque los jueces no serían como los jueces que nosotros conocemos, serían los jueces que en garantía del principio de inmediación no están esperando que el campesino vaya y les cuente, sino que son jueces que van a los territorios, tienen además y gozan de unos aparatos técnicos donde se encuentran equipos conformados por pues personas que conocen los territorios, que tienen claramente algún tipo de manejo sociológico, antropológico, tanto del conflicto, o sea, no saben solamente de leyes. Los nombres, en efecto, siguen apareciendo los mismos. Va a tener una sustanciadora, un magistrado auxiliar, un escribiente.
Sin embargo, los requisitos para ocupar esos cargos sí están y tienen unas especificidades técnicas que están y están pues en la cabeza y estuvieron siempre y fueron acuerdos a los que se llegaron con el Consejo Superior para poder gestionar de una manera más oportuna las controversias derivadas de pues las relaciones de producción, ¿no? Entonces, aquí los problemas es evidente, ¿no? Digamos que desde la fase administrativa se pueden adelantar y solucionar temas en relación a la adjudicación de las tierras. Sin embargo, al involucrarse derechos como la propiedad, la declaratoria de bienes de uso público o incluso contratos que por el mismo giro de los negocios no tienen una solución y no los puede solucionar la administración, pues esos serían temas efectivamente que la jurisdicción tenía que conocer inmediatamente. Allí, pues los que más insistieron, también esto, como les decía, todo el proceso fue bastante consensuado. Creo que eso es también otra de las ventajas o de las garantías que ha tenido el proceso. Por eso, aunque desde cuando empezamos, desde que empezó el acto legislativo, se dijo que eso se iba a caer porque no se habían cumplido, siempre era la amenaza, ustedes no cumplieron con todos los requisitos. El Consejo de Estado en algún momento sugirió que había que solicitarles para transformar efectivamente la administración, permiso o autorización para que ellos dieran el aval a través de un pronunciamiento de la sala de consulta. Finalmente eso no se dio y sale y se forma. Ahorita, como les digo, pues llevamos mucho tiempo esperando qué va a decir la estatutaria. Siempre hemos sido y hemos estado convencidos de que esa estatutaria pues va a tener ponencia positiva y creemos que en el momento en que tenga ponencia positiva, pues en efecto la jurisdicción y el trámite de la jurisdicción en esa ley ordinaria, que es la que fija el procedimiento, pues en últimas también va a suplir, porque ya solamente le faltan 2 debates. Apenas empezó la legislatura, se volvieron a radicar las ponencias, se van a trabajar en sesiones conjuntas. Sin embargo, esta mañana, efectivamente, que estaba verificando los datos, pues todavía no tenemos el conocimiento de la Corte para la estatutaria y pese a que la segunda o la tercera semana del inicio de legislatura, el 20 de julio, pues ya terminamos julio, terminó agosto, y aún no ha sido convocada, aunque está ya radicada la ponencia, aún no se ha hecho la convocatoria para que esas sesiones se puedan dar de manera conjunta. Entonces, pues aquí el problema y cuál es el temor que puedo tener yo. No sé si ya ahora ya no puedo hablar desde la perspectiva del gobierno, pero sí desde la perspectiva de esa confianza que sí se logró gracias a esta transformación y esta creación de la jurisdicción agraria y rural. Aquí, lo que le ha sucedido siempre al campesinado, a esta parte de la población, es que pareciera que sus peticiones, sus súplicas, siempre terminan como quedándose ahí, de últimas, no son importantes. Al final se resuelven temas muy grandes y por eso también fue que se insistió mucho que no fuera y que no se inmiscuyera la materia ambiental dentro de la agraria, porque se pensaba, y por eso el gobierno fue tildado de agrarista, en grado sumo, porque en últimas los bienes o los intereses ambientales que no se desconocen, como les decían, sí podían al final terminar influyendo de manera negativa en la posición del mismo campesinado. Porque no es lo mismo la protección o la forma como nosotros vemos o nos relacionamos materia, por ejemplo, del uso de los diferentes escenarios agrícolas o incluso el tratamiento o la cercanía con factores de producción, como lo vemos aquí en Bogotá en materia de un ambiente como ese interés y ese interés difuso que no sabemos exactamente qué es, cuando para el ambiente en muchas ocasiones se necesita en materia agrícola causar algunos tipos de daños que en últimas el Estado asume. Pero eso no es un problema solo de Colombia, así lo hicieron en Alemania, cuando permitieron efectivamente a la industria poder dañar con unas finalidades un proceso de planificación claro y específico, pero en últimas ponerlos a competir podría llevar a que se protegiera siempre el ambiente y la posición de esos campesinos volviera a ser la vulnerable. Entonces, esa intervención pues fue la que la que siempre obtuvo un poco de reproche,
pero esto no impide efectivamente que la jurisdicción agraria y rural pues sea ese mecanismo que garantiza el derecho fundamental del acceso a la justicia, crea, así como les decía, ese aparato técnico, porque se requiere obviamente ese abogado, ese juez va a necesitar un aparato técnico a través del cual pueda ser efectiva la inmediación, que pueda, pues obviamente, saber pues de suelos, cuáles son los suelos que les interesan, que sí son útiles, porque en esta materia pues no es suficiente solo con hacer una revisión estricta de lo que dice la norma y lo que considera el juez una interpretación netamente dogmática, sino que es necesario efectivamente ir a las realidades específicas del territorio. La eliminación de barreras de acceso que llevó a la necesidad de crear una figura también que no solo la inventó el gobierno. Esa es una figura que la tienen ordenamientos comparados como eh, Costa Rica, también está en Brasil, las figuras de los facilitadores. Eso también, ¿para qué un facilitador? El facilitador, claro, ahí hubo mucha discusión porque el facilitador iba a ser también un empleado de la rama que se encargaba de hacer todo el apoyo y de garantizar que todas esas condiciones de vulnerabilidad de la población campesina, cuando llegaban a la Administración de Justicia, iban a ser, pues obviamente, tenidas en cuenta a través de esa figura del facilitador. Entonces ahí siempre se criticó porque no podía ser juez y parte. O sea, yo le ayudo, le facilito para que usted haga mejor sus trámites y después entonces el mismo juez que trabaja conmigo me va a dar una decisión. Entonces digamos que en eso, pues teniendo claro que el objetivo es resolver los conflictos, que se resuelvan a través de las vías, no de hechos, sino de las vías jurídicas, entonces se determinó que ese facilitador iba a ser elegido de un miembro de la Defensoría del Pueblo y que iba a ser efectivamente un acompañamiento adicional que la Defensoría del Pueblo tenía que hacer para estos procesos. Los procedimientos pues son verbales, son procedimientos sencillos, son procedimientos flexibles. El objetivo es siempre, y ahí por eso fue que al final el gobierno dejó de discutir el que tuviéramos un solo órgano de cierre, porque el objetivo, como les decía, es que el que acude a dirimir un problema sobre uso, tenencia o disfrute de la tierra, pues resuelva en la primera instancia que se encuentra, que no tenga que llegar a segunda instancia y después excepcionalmente a la vía de revisión, sino que por vía de revisión eso sea ya lo excepcional. Si el campesino, en efecto, tiene una respuesta jurídica clara, que es aplicable, que tiene y le crea además una seguridad jurídica, él no va a seguir analizando o buscando más respuestas de la administración, porque él lo que quiere es trabajar la tierra. Lo que le interesa es poder tener una respuesta clara para poder hacerla exigible además frente a otros procededores, propietarios, titulares y poder en últimas pues garantizar en últimas, aunque sea esa unidad agrícola familiar o si es el caso, pues ir adelante en procesos. Entonces, claramente, ¿qué iba a hacer la Corte? La Corte se dedicaría, tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, pues se dedicarían a hacer ya cuando llega el elemento que podría pensarse, o así lo analizamos nosotros, que se podría pensar en relación a esos mecanismos de unificación jurisprudencial, aunado a otro problema, ¿no? ¿Cómo llegan estos procesos a la Corte, a la Sala Civil de la Corte? Vía casación. Y los procesos agrarios, que esa fue una discusión que nosotros tuvimos con la Corte Suprema, porque ellos decían es que no tenemos procesos agrarios en la Corte. Claro, porque para presentar una casación, las problemáticas, ustedes saben que para la casación se requiere cumplir con unas causas específicas y realizar este recurso no es tan fácil. Pues obviamente un proceso que nace con esta inmediación, con esta flexibilidad, lo más probable es que nunca logre llegar a juicio. Solamente la cuantía le impediría a la Corte, pero ellos prometieron que en efecto cuando ya tuviéramos el procedimiento y cuando ya se avanzara y ya empezaran a darse, sí, más adelante ellos además, no, realmente yo debo decir que las conversaciones y al principio fueron difíciles con las Cortes porque en efecto cada una decía es que aquí es injusto que ustedes digan que no hay justicia porque nosotros fallamos y lo hacemos bien,
poco a poco con las cifras, con todo lo que había sido además el proceso de paz y además aunado a la sentencia del doctor Lizarazu en declaración de baldíos, que además dijo, no, esto ustedes tienen que crear una corte, pues pese a eso, eso fue como otro espaldarazo final para que se pudiera pensar en esa necesidad, ¿no? Entonces, este conjunto de jueces, pues nos lleva obviamente a pensar en que esas reformas agrarias inconclusas que no se implementaron de la manera adecuada, no digamos que fueron fracasadas, yo creo que lo que le faltó fue más voluntad política para poderlas hacer efectivas. Cuando se crean los jueces, en los jueces de familia, por ejemplo, se crearon los jueces agrarios. Pero a diferencia de los jueces de familia que crearon claramente una jurisdicción y en este momento nadie discute que hay jueces de familia dentro de el ámbito de la justicia ordinaria, los jueces agrarios en cambio no lograron ser los destinatarios de esa resolución de conflictos. Entonces esto claramente llevó también a una lucha, pues más allá que jurídica, una lucha política. Y entonces pareciera que el objetivo, cómo poder integrar a nuestro sistema jurídico una forma pacífica de resolución de conflictos ligados al campo, pues tuviera que tener como una gran división, ¿no? Entonces, si tú eres de los, porque claro, siempre hablamos del campesino como población vulnerable, pero es cierto, hay campesinos que no se consideran población vulnerable, forman parte además de asociaciones o de federaciones muy fuertes que además determinan no solo la creación de las leyes, sino que también siempre están protegidos. Entonces siempre, y esa es una crítica también que se le hizo mucho al proyecto, es ustedes siempre creen que es que los campesinos son pobres y quieren que ustedes les dejen, no, no, no. En últimas, nunca fue la finalidad dejar de lado pues también a los que trabajan la tierra de una forma pues mucho más en perspectiva más de organización agrícola productiva. No, eso nunca se pensó. Lo que siempre estuvo en la base era cómo entender el problema agrario desde la perspectiva de nuestro conflicto interno y cómo dar respuestas jurídicas que impidieran que terceros factores armados, narcotráfico, guerrillas, se convirtieran en últimas en una respuesta inmediata frente a la ausencia de institucionalidad. Entonces, por eso era necesario y en esa apuesta siempre se ha trabajado, es necesario claramente pues reconocer a estos trabajadores, ligado, por ejemplo, al reconocimiento de la jurisdicción agraria rural. También este gobierno hace otra transformación constitucional importante que fue el reconocimiento de los campesinos como sujetos colectivos de derechos. Y allí, en efecto, pareciera que es solo simbólico, pero no es solo simbólico. Ellos se habían sentido apartados sin que sus problemas fueran importantes siempre, y el gobierno nacional siempre habla de la deuda histórica que se tiene en materia de la resolución de este tipo de conflictos, pero en últimas no se está haciendo nada que la misma Constitución, como les decía, ya traía, porque la Constitución la reforma constitucional de 1936, que fue con la norma que yo empecé la conferencia, pues ya hablaba de la función social. Y luego la Constitución del 91 además le agrega el componente de función social y ecológica de la propiedad. Y lo que nos ha hecho falta es cómo podemos hacer realidad esa protección, cómo logramos que los campesinos puedan estar en los territorios donde quieren estar, que puedan trabajar sus tierras, que además puedan vivir de eso, que no tengan que huir por el conflicto, que puedan claramente reducir las brechas de acceso a la justicia, ¿no? Porque en últimas todo lo que les he señalado, el que la justicia cree que no es un problema y que eso ya está resuelto, que el conflicto no interfiere como fuente material en todo lo que pasa en materia de tierras en Colombia, pues eso es negar un fundamento claro y reconocible, ¿no? Es decir, eso sí ha marcado todo el desarrollo y resolver claramente y de una forma integral los conflictos, pues es la gran apuesta que tiene esta jurisdicción. Esto obviamente se tendrá que ver reflejado en ese procedimiento normativo. Los principios en últimas de la jurisdicción pues son amplios.
tampoco se los inventó el gobierno, que eso lo han dicho todo el tiempo, pero lo único que hizo este proyecto es recoger los principios que había ido poco a poco la jurisdicción civil creando, tanto que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene un libro que se llama Principios de Jurisdicción Agraria Rural, el doctor Tejero, y él, efectivamente, cuando leyó el proyecto, él era vicepresidente en ese entonces, que estábamos en esos diálogos, y él efectivamente dijo, no, aquí no hay nada nuevo, no se están inventando ninguna, nada, porque realmente no. Y todo el proceso sí se vio claramente, y lo que les decía, ese es otro punto a favor que ha tenido este proyecto de ley, porque yo confío que el Congreso, claramente de los debates, porque es allí donde se tienen que dar, pues yo sí confío que finalmente terminada pues esta legislatura, porque ya si esperamos a la siguiente que es electoral, pues no sé qué vaya a pasar, pero si lo logramos, que en efecto antes de que termine este gobierno, pues ya podamos claramente tener esos primeros 20 juzgados del circuito, los 5 tribunales agrarios y pues lo que sí habrá que definir mucho más claro, y pues con los tiempos que tienen las cortes, es cómo va a ser ese papel de los dos, ¿no? Por ahora se establece un principio que es un foro de atracción, es decir, si yo empiezo el proceso frente a la jurisdicción contenciosa en temas de derecho público, se supone que eso tendría que ir al juez del circuito agrario y esos temas deberían llevar en un primer momento a que lo resuelva la Corte. Otra cosa interesante que se planteó ahí ya de creativos, en ese momento se dijo, ¿y por qué no se constituyen en una sola sala? Y ustedes se reúnen y para esos temas, como los dos son expertos, se reúnen y hacen una especie de mesa consensuada a través de la cual ustedes resuelven, pero pues eso no gozó de éxito, pero en últimas el objetivo era ese. Ahí otro de los problemas que también se va a derivar y que es muy fuerte frente a esto es que en el inicio, cuando ya, que yo no pierdo la fe que esto se vaya a dar, cuando empecemos efectivamente con esta nueva jurisdicción, existirán muchos conflictos de competencia. Y claramente eso va a ser pues un factor que la Corte Constitucional tendrá que definir. Y pues teniendo en cuenta que para una estatutaria que es control previo nos demoramos 2 años, pues yo no sé si los conflictos de competencia también puedan convertirse nuevamente en una barrera de acceso para estos campesinos y campesinas. Exacto, en el momento de entrar en funcionamiento. Entonces digamos que esos son los escenarios, la jurisdicción y la apuesta por construir escenarios de paz sí pasa por esos dos elementos. Aquí es importante que el procedimiento administrativo, es decir, lo que es delimitación de títulos, entrega de tierras, lo que hacen el aparato administrativo siga haciendo su trabajo y la jurisdicción pues se encargue de resolver los conflictos. Entonces, en la medida también que vayamos avanzando, yo creo que también nuestros jueces han demostrado y en ese proceso de selección, porque como les digo, se exigen unas características muy especiales para los jueces que están allí y que se van a dedicar a esta jurisdicción, pues obviamente se tengan que fortalecer otro tipo de mecanismos. Esa es como, y ya con esto ya llevo 50 minutos, esta es la presentación de esa respuesta frente a una necesidad de una deuda histórica que desde la perspectiva del estudio y de no solamente los agraristas, también los ambientalistas lo saben, existe efectivamente ante la no institucionalidad para la respuesta. Desafortunadamente, nuestros conflictos, pese a ser resueltos de manera pacífica, han dado aire o pie para que sea la violencia la que se encargue de fijar esos escenarios. Entonces, pues, como les digo, el clima aún sigue siendo de esperanza. Los procesalistas insisten en que soy demasiado optimista, pero yo creo que estamos preparados, tenemos el capital, tenemos además el apoyo de las Cortes y eso creo que es lo que ha hecho la diferencia en este proceso que se inició en 2022 y que esperemos vea la luz antes de que termine este periodo de gobierno. Muchísimas gracias, Joana, por esta canada de esperanza que nos trae. Y yo comparto con Joana particularmente esta idea de, como lo dije al inicio, es quizá lo más novedoso y no siempre los planteamientos
hacia disruptivos diferentes y de crear una nueva y formar algo, son tranquilos, ¿no? Esto también hace parte de que se está creando una cuestión nueva, es decir, unos nuevos pueden ser una nueva forma de acceder a la justicia, una nueva integrantes de los auxiliares judiciales, ya no van a ser sencillamente el escribiente, el secretario, sino que vamos a ser sociólogos, geógrafos y personas que estén ahí in situ en la tierra, gente que pueda hablar distintas las lenguas de las comunidades indígenas, las lenguas de las comunidades raizales y que están en el territorio. Entonces hay una cosa que yo quiero resaltar de lo que Joana ha dicho, y es que el acceso a la tierra y la garantía de los derechos territoriales han sido los ejes centrales de los conflictos sociales y armados en Colombia. Y eso lo dijo la profesora Joana, el primer punto del acuerdo de paz es el acuerdo de la reforma rural integral, y esa reforma rural integral plantea objetivos principales que incluía entre sus temas la creación de la jurisdicción, pero trae otras cuestiones que van transversales al tema de la reforma rural integral, y es la democratización del acceso a la tierra, la formalización masiva de la propiedad rural, la promoción de los proyectos productivos sostenibles, infraestructura y servicios básicos para las comunidades rurales y protección de los derechos territoriales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Hemos hecho cosas siguiendo con esta idea una de estas es la jurisdicción agraria y rural que está en la reforma constitucional. Tienen toda la razón que 2 años de control de constitucionalidad es demasiado. Y además está, hasta donde ustedes lo dejaron con el doctor Osuna, está en la debate de comisiones conjuntas que ya se surgió. Está pendiente las dos plenarias, plenaria del Senado y plenaria de Cámara. Quienes puedan verlo en la página del departamento, ahí están el observatorio de agenda legislativa, tenemos todo el seguimiento y los temas y la presentación de este proyecto de reforma de la ley de procedimiento agrario, que es el original. Y no es menor el tema porque plantea o retrata de pronto, yo creo que la sentencia de CEU 288 de 2022 de la Corte Constitucional, que plantea una regla sobre baldíos y propiedad rural, es una sentencia que aborda los principios sobre adjudicación de baldíos, la conexión con la reforma rural integral y la protección de los derechos territoriales. Pero en esta sentencia lo que nos vino a retratar es precisamente que existen unos problemas absolutamente neurálgicos en materia del acceso y la titulación y la tenencia de los bienes. Incluso la Corte, querido director, plantea 11 reglas en la jurisdicción, 11 reglas jurídicas para determinar cómo, en el marco de determinar la creación de resolver estos problemas jurídicos en Colombia. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta eso y otros elementos que por el poco tiempo la profesora Joana no lo puso decir, pero el catastro multipropósito es otro elemento fundamental que tiene que ver frente a estas cosas, pero que, y también un programa que empezó muy exitoso, pero se ha desinflado por la falta de voluntad política, es los planes de desarrollo con enfoque territorial, que al final que son también, hacen parte, como, si me permiten esta expresión, de este paquete de la determinación de la justicia en el territorio. Muchísimas gracias, Joana, y bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Humberto Sierra Porto, que es nuestro director, que quiere hacer una intervención. Doctor Sierra, un segundo, frente a la necesidad de temas como catastro multipropósito, Plan Nacional de Desarrollo, es evidente que para que esto se dé necesitamos recursos. O sea, la estructura, el diseño, la institucionalidad requiere la voluntad política, pero ligada claramente a esta obtención de recursos. Desafortunadamente, pues el catastro multipropósito, pese a que ha obtenido una inyección de recursos de la banca multilateral muy amplia, seguimos cada vez que hacemos el análisis de cuántos municipios están dentro de catastro multipropósito, pues no lo hemos logrado. Se ha bajado, cada vez se baja más la muestra porque no alcanzamos a llegar, pero eso lo que obviamente lo que se ha vislumbrado es en lo mismo de siempre, que es la cosa más preocupante, y es
que en este caso específico, la población campesina viene con gran ilusión, participa, está en el diseño, pero en el momento en el cual no ve realmente respuestas jurídicas claras y en un clima de seguridad jurídica, pues al final cada uno sigue intentando resolver sus conflictos como pues ha aprendido para subsistir y no perecer en el intento. Y eso es pues demasiado grave como institución, ¿no? Como desde nuestro escenario de además una república unitaria que tiene que garantizar ese desarrollo armónico y progresivo de todos los rincones del territorio nacional. Gracias, doctor Sierra. Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias, Joana. La profesora Joana tiene en este momento una condición muy particular, como ya lo ponía de manifiesto sobre la profesora Flora Padrón, y es que a su condición de académica, de plena regla, se le suma la experiencia que tuvo en el ministerio en una interesante y seguramente muy enriquecedora experiencia, y que se ha puesto de manifiesto aquí, no solo por sus conocimientos, sino también por su compromiso. En más de una ocasión hablaba en un tiempo verbal que hacía recordar sus épocas de viceministra, con lo cual eso está muy bien, eso es muy relevante. Yo quiero hacerte una serie de comentarios y me gustaría escuchar una mención sobre ese particular. Simple y llanamente con el propósito de ver hasta qué punto mi perspicacia o mi visión crítica sobre estos temas puede generar dificultades y es posiblemente lo que explican algunas de las dificultades que ha tenido este proyecto. En primer lugar, llama la atención que como fundamento para la creación de unos jueces especializados, de una jurisdicción especial, haces un inventario de las necesidades, los aspectos en los que se funda la necesidad de crear una jurisdicción especial. Se trata de unos jueces que tienen que saber de derecho privado, tienen que saber de los fines de la propiedad, la función social, la función ecológica, tienen que saber de la temática de baldíos, tienen que saber tienen que tener claro cuál es el modelo de desarrollo económico que se tiene, tienen que saber de los derechos de los campesinos y su interacción con la propiedad privada, tienen que saber sobre seguridad alimentaria, tienen que tener un conocimiento específico sobre los sujetos de especial protección, campesinos, poblaciones indígenas, afros, entre otros, víctimas de conflictos también. También se requiere que se dé un trato homogéneo, las mismas reglas, con las peculiaridades propias de cada región, dependiendo de esto. Tiene que saber utilizar la variante medioambiental y las consideraciones en materia de cambio climático. Tiene que hacer efectivo los propósitos que se hicieron manifiestos en el acuerdo de paz. Hay que entenderlo como una misma lógica en la aplicación. También tiene que tener otros elementos, esencialmente estos que acabo de señalar, pero primero, lo primero es que prácticamente todo un ideario, toda una fundamentación constitucional que se explica en todos y cada uno de estos temas se quiere concretar. Digamos que de alguna manera se quiere que sea un juez constitucional de derechos a propósito de una problemática. Y quiero de una vez ir señalando el perfil y la naturaleza jurídica del juez y de la jurisdicción que se está persiguiendo. Eso me parece por lo menos inquietante. Inquietante, ¿por qué? Porque se tiene la idea de que el juez no es simplemente una persona que resuelve conflictos ante partes que se encuentran en discrepancias sobre el alcance del derecho, sino que se tiene la idea de que el juez es un agente de transformación, es una mano larga del Ejecutivo o de los proyectos que se han expresado de esta manera. Yo me pregunto,
las limitaciones o las dificultades que genera un modelo de juez aplicador del derecho, un juez que va más allá de la resolución de conflictos, sino que por el conocimiento que debe tener, por el perfil que debe tener, prácticamente es un agente de cambio, lo que se quiere sobre este particular, en un ambiente de desconfianza y de polarización como el que aquí tenemos, hace que sea muy explicable, no estoy diciendo justificable, el hecho de que no se haya confianza para que este proyecto en este momento sea puesto en efecto, sea efectivizado, precisamente por la desconfianza que existe entre uno y otro sector de la política colombiana. Entonces, eso me parece, ese punto de qué clase de juez es el que se quiere, lo que se quiere es que personas que hagan la reforma agraria y que ni siquiera tenga la posibilidad de ser revisado por la Corte Suprema o que sea un mecanismo restringido a la hora de establecerlo como órgano de cierre. ¿Quién va a elegirlo? Las características creo que hacen que sea muy determinante y mucha preocupación sobre este particular. Otra línea de preocupaciones apunta a una situación que me parece a mí que es más grave todavía. Y es que en materia de conflictividad, en Colombia suceden unas cosas con mucha frecuencia, más de la que debería hacerse, y es que si el país no tiene una visión compartida de cómo manejar el tema de los partidos, de cómo manejar la propiedad industrial, de cuál es el modelo de desarrollo agrario, cómo utilizar la agroindustria, cómo utilizar los pequeños productores. Si tenemos una visión tan profunda de qué hacer con la tierra, por más que se elaboren normas jurídicas y que los jueces tengan la mejor voluntad, no van a tener una visión homogénea, van a resolver de manera pacífica y de manera constructiva los derechos. Además, y eso le incluyamos el otro elemento, y es que se tiene una idea de que las normas, por el modelo de Estado que tenemos, tienen que ser homogéneas y válidas para todo el territorio, cuando hay una zona del país que merece. Y no es posible tener la misma visión de agroindustria o de pequeño productor por las razones sociológicas del manejo de la tierra. Entonces, me parece que eso es también de la mayor relevancia. Creo que esa demora probablemente es parte de esa falta de consenso en el país. Ese consenso inicial está bien, como lo decías, en materia de reforma constitucional, pero a la hora de ponerlo en marcha, se ralentiza precisamente por la desconfianza en la aplicación. Creo que es parte de lo que se está señalando. Creo que es preocupante el tema de concebir a la jurisdicción como una mano larga, como un mecanismo de aplicación de política pública, que fue lo que sucedió en algunos otros países vecinos, con la creación, por ejemplo, de la Sala de Asuntos Constitucionales dentro de la Corte Suprema de Venezuela. Un caso totalmente diferente, no es equiparable, pero sí la visión de que los jueces son agentes de cambio directamente. Y eso es bien complejo a la hora de establecerlo, a la hora de resolverlo. Me parece del mayor interés como país el trabajo que se está haciendo en materia de jurisdicción, pero creo que ahí tenemos unas complejidades sobre las cuales eso no significa que no haya que trabajar, sino que por el contrario, tenemos que trabajar mucho más en el consenso, porque de lo contrario no va a tener éxito una política tan loable como la que se pretende. Sí, ahí los riesgos efectivamente y los problemas, o sea, el perfil claramente, digamos que la norma y lo que establece frente a quienes podrían ocupar este tipo de roles como jueces agrarios, civiles, agrarios, rurales, digamos que lo que hace o lo que se hizo a través de estos debates fue establecer cuáles eran como esos mínimos y preguntar en últimas, incluso la mayoría de los elementos para el perfil de estos jueces no lo dio el gobierno. Ese perfil lo dieron los jueces de restitución de tierra, que se encuentran desbordados frente a una actividad netamente administrativa en la cual ellos dicen, al final nosotros no logramos responder a esa
pues obviamente con unas finalidades distintas. Eso era para una época precisa frente al fenómeno del desplazamiento forzado, una actividad de procedimiento administrativo que fue insuficiente, pero que sí derivó en una cantidad de problemas agrarios que siguen sin resolver y que ellos no tienen competencia para hacer. Entonces, digamos que fue, y realmente en las mesas, como les decía, se abrieron mesas con la academia, se abrieron mesas con los jueces, se abrieron mesas con todos los posibles interesados, con los destinatarios directos, con los campesinos, con las asociaciones de campesinos, con las grandes federaciones. O sea, se sentó el gobierno, el Congreso y las Cortes se sentaron con la SAC, con Fedegan, es decir, con las personas que están detrás de lo que es y que los gremios, todos estuvieron allí, cada uno tuvo la posibilidad de decidir. La definición del perfil no la hace el gobierno, la hizo el Consejo Superior de la Judicatura, frente a análisis específicos en los cuales ellos analizaron conflictividad de los reportes que el mismo Consejo Superior de la Judicatura viene manejando y cuáles eran efectivamente las necesidades y las dificultades que tenían para que esas sentencias realmente pudieran materializarse. Aquí, efectivamente, o sea, el gobierno es una posición y asumió una posición política que fue y se discutió en el Congreso. El Congreso, pues llega, obviamente, ahí hay cosas que también para mí no son tan fáciles de entender y que yo entiendo las dificultades que acabas de poner de manifiesto, pero en últimas, ese riesgo, por eso insistí al final, o sea, una cosa es la actividad en la fase administrativa, que tiene que hacer el gobierno frente a la reforma rural integral, qué es lo que va a hacer para poder entregar las tierras de la forma que son debidas, cómo si lo hace bien desde el punto de vista del procedimiento administrativo, eso va a evitar efectivamente que lleguemos a tener que dirimir conflictos en materia de la jurisdicción. Los límites o cómo va a ser la elección de esos jueces viene siendo a través de un concurso público liderado estrictamente por el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que diseña y elige y determina cuáles van a ser, en efecto, los jueces que se requieren para eso. Aquí está en la base, digamos, si podría verse así, un juez distinto, un juez propio de nuestro Estado constitucional, que en esas materias como que tiene unos predicamentos que podrían llegar a pensar que implica que él va a entrar a administrar política pública. Pero eso es parte, y por eso, en efecto, el gobierno no debe y no lo hizo, involucrarse en lo que es el diseño o no de la selección, de la autonomía, de dónde van a estar los jueces. Ahí, digamos que la única discusión, y yo lo planteaba ahí, fue que el Consejo Superior, con fines netamente administrativos, decía, para mí es más fácil garantizar que en las grandes ciudades yo les puedo poner este centro de apoyo técnico administrativo para apoyar la actividad. Y ahí fue lo único que, digamos, ahí en ese momento nosotros estábamos en el gobierno, se le dijo, sí, está bien, puede que en la gran ciudad sea más fácil que yo tenga ese aparato, pero no me sirve nada tener el aparato allí si yo, en efecto, donde necesito es el juez que tiene que ir, pues obviamente al territorio y realizar otro tipo de actividades. Y para esa... No, pero digamos, entiendo la defensa del gobierno que estás haciendo, pero me refiero a otro punto. Este debate sobre el papel del juez y de instrumentación del juez de que aplica, que hace políticas públicas, el juez transformador, se dio dentro del debate. Sí, se dio, sí se dio, pero realmente la norma que aplica tanto, las normas que va a aplicar este juez son las mismas normas que ya existen, ni siquiera se crearon nuevas normas. Va a aplicar la ley 200, va a aplicar el decreto 900, como cualquier juez civil, pero mirándolo desde el escenario efectivamente del común, que es lo que hace tan difícil efectivamente entenderlo desde esa perspectiva. Pero eso no nos ha ocurrido solo a nosotros. Eso ha ocurrido en todos los escenarios en los cuales se ha planteado la jurisdicción agraria. Ocurrió en Brasil cuando empezaron con los movimientos en tierra, ocurrió efectivamente en México, ocurrió en Costa Rica, y nosotros estuvimos trabajando directamente con, digamos,
ellos ya pasaron por esto. Es que es un proceso de evolución jurisdiccional. Y ellos también al principio, frente a todos sus reparos, empezando de una forma también muy tímida para evitar, en efecto, que ese juez pudiera convertirse en un delimitador de políticas públicas, el mismo conflicto y la resolución de materias específicas, porque ese juez solamente puede resolver lo que le pide. Es decir, no es que cuando le llega un caso de un proceso de parcería, entonces él de paso le cuentan, entonces tengo que generar políticas. No, él no puede generar políticas porque esa no es su actividad. Él solo dirime ese conflicto. Lo que pasa es que para dirimir ese conflicto tiene que tener pues un marco global mucho más, que yo sé que es difícil porque obviamente es pensar en un juez que más que la boca de la ley, pues sí, pareciera que podría, pero no podría crear políticas públicas. Las políticas públicas no estarían dentro de dirimir conflictos. Y sí, eso se planteó y como les digo, siempre se discutió y los ordenamientos en los cuales se empezó tímidamente en este momento, en el caso específico de Costa Rica, ya ni siquiera lo discuten. En ese caso específico, ellos decían, es increíble que ustedes lo hayan planteado cuando nosotros duramos casi 20 años para poder entender que el juez que requiere la jurisdicción agraria rural es ese que ustedes están planteando. ¿Por qué nosotros llegamos a ese juez ya? Pues porque vimos todo el análisis de los estudios comparados. Pero pues eso no es garantía que no haya jueces que no vayan a intentar hacer políticas públicas, pero el aparato institucional tiene también la posibilidad de, pues ahí estará el régimen también de sanciones, ¿no? Porque no es su función, la función del juez no es crear políticas públicas, sino dirimir conflictos de poder. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias por la intervención al señor director Humberto Sierra, que pone estos temas tan interesantes. Y teniendo en cuenta que tenemos aquí presencialmente a tantos estudiantes de nuestra cátedra de segundo año de Derecho, pues quiero decirles que recuerden, el 230, para un poco ponernos en situación de lo que decía el doctor Sierra, un poco más, para decirle, los jueces solo están obligados al imperio de la ley, es decir, al ordenamiento jurídico. Los jueces no tienen que aplicar el derecho, y eso es lo que, ¿cuál es la diferencia acá? Y un poco lo que entiendo yo, y creo que esto sí es lo disruptivo, es que se le invita al juez, es que un juez que conozca territorio, que sepa cómo está allá, que entienda que hay unos sujetos procesales, si me permiten esa expresión procesal de toda la vida, sujetos procesales distintos, diferentes, que implican una manera de aproximarse al problema jurídico. Y yo creo que eso pues para tenerlo aquí. Estimada Joana, no, ese es un reto y es un riesgo. Yo eso no tengo dudas. Pero sí creo que sí hay que empezar a darlo y lo que digo. Hay otra cosa importante que también me gustaría aquí un poco de no abogada, sino dirimir un poco, intentar aquí dirimir o aportar a este enriquecido debate. Es que, ojo, aquí no estamos o sea, aquí no estamos devolviendo como qué hacer con la tierra en Colombia y así vamos a volvernos agrícolas, agropecuarios y esto, porque ese es un problema que está muchísimo más, es resolver el conflicto sobre el acceso a la propiedad y a la tierra y formalizar los campesinos que están en sus parcelas sin tener formalización. Otro caso, que es lo que hicieron nuestros vecinos brasileños, es entrar a decir cómo tecnificamos, cómo no volvemos. Pues ese es el paso siguiente. Ese es el paso en el 2005, en el 2100. No creo. Joana, esperemos que sea antes, porque si vamos a demorarnos 100 años en resolver los problemas de la tierra y luego tecnificar, llegaremos tarde a todo el proceso de evolución en el cual tenemos que involucrarnos. Hay un estudiante de nosotras egresada, bueno, no sé si es de nosotras, pero bueno, sí es de nosotras porque somos la Facultad de Derecho, egresada de programa de nosotros, de la Universidad Externado, y tiene una pregunta, se llama Natalia, y te la manda por el chat del Zoom. Dice que en cuáles zonas o ciudades se tienen planeado iniciar con los jueces del circuito en materia agraria. Agradezco la exposición de la doctora Joana y aprovechamos, no sé si ahora te parece, agrupamos un poquito algunas preguntas. Sí, está bien. Entonces, te repito, Natalia hace en cuáles zonas o ciudades se tiene planeado iniciar con los jueces del circuito en materia agraria. Andrea Robles, tienes la palabra. Andrea, si quieres, para cuidado. Gracias. Bueno, primero, gracias por la exposición. Yo la venía siguiendo online
Gracias a ti por llegar hasta aquí. Tengo muchas preguntas, pero voy a iniciar con dos solamente. La primera, y siempre procesales. La primera, toda vez que no va a existir un código de procedimiento especial agrario y rural, lo cierto es que hay un fuero de atracción. No entendería que exista un fuero de atracción cuando tenemos una de las partes campesinos, con toda la problemática que hay, la caracterización del campesino, y sobre todo cuando coinciden en ese campesino varias condiciones como el indígena, raizal, etc. Pero mi pregunta es, en ese fuero subjetivo que le daría competencia a estos jueces agrarios y rurales, precisamente, me imagino que también se va a tener el fuero territorial, etc., pero ¿cómo caracterizar o qué va a primar dentro de esas condiciones del de campesino, indígena, raizal? Se va a tener también, de acuerdo, hay que estudiar el caso, para el fuero, no sé, funcional del juez para poder llevarlo a esta jurisdicción, o bastaría la autoidentificación de la persona como campesina para que existiera ese fuero de atracción. La segunda es sobre el precedente y cómo se está manejando ahorita los jueces de adjudicación de tierras. Entiendo que existe otra interpretación, otro llamado a interpretar las normas en estos casos, ¿cierto? No estarían atados esa nueva jurisdicción a los precedentes, tal y como al precedente judicial que hoy en día está tentado de restitución de tierras. Crearían otro precedente. Pero la casación, porque el órgano de cierre sigue siendo la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, ¿cierto? A su vez, entonces, cuando dé lugar a la casación, dependiendo, digamos, las técnicas de casación, no se va a cambiar la casación, ¿cierto? En Por principio, ahora no no. sé. Pero obviamente si queremos que lleguen los temas agrarios, tienen que cambiar porque si no, nunca vamos a llegar. Ok, El pero tema la pregunta es, ¿no existe precedente, aludiendo al artículo 230 y al cambio que se dio frente al precedente como fuente directa de derecho? Hoy en día llegarían esos jueces a sentar precedente. Sí, porque además tanto así que la jurisdicción, o sea, por eso siempre se dijo que el trámite que se realiza en esta jurisdicción transitoria de restitución de tierras no tiene la misma finalidad. No pueden ni siquiera esos mismos jueces convertirse en jueces agrarios, se hará una nueva creación. Lo que pasa allí, que es más del tipo y del orden, de la característica administrativa, sigue conservando, además porque ustedes saben que eso empezó siendo transitorio y al paso que vamos, teniendo en cuenta que no hemos podido aumentar en los registros y en las entregas de los títulos y demás, pues que obviamente no. Ellos van a terminar los procesos que ya están asignados allí y esta jurisdicción empieza de cero, ¿no? Esta jurisdicción empieza de cero y es esa jurisdicción a través, y serán ahí, yo sí creo, que en un principio los tribunales que van a tener además esta selección diferenciada en materia de sus jueces, pero claramente allí tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado serán los que se encarguen de unificar esos precedentes que van a regir a posteriores sobre los conflictos que de allí surjan. ¿Listo? Y en cuanto a los factores, en ningún momento yo les decía, no se han cambiado los criterios generales. Se aplica el CEPACA, el Código General del Proceso, la Ley 200, la Ley 600, o sea, todas están allí. Aquí, ¿cuál es? Y esa es una gran discusión y creo que ni el proyecto, o sea, hasta que no lo veamos realmente frente a los casos va a ser muy difícil. Frente a eso va a ser muy difícil, porque en efecto, y lo dijiste claramente, hay tanto, lo que pasa es que ahí el proyecto, la ley de procedimiento, ni siquiera habla de foro territorial, subjetivo, objetivo, habla de enfoques. Y entonces, ¿qué vamos a entender por enfoques? Realmente el enfoque será lo que cree la jurisprudencia, porque en últimas lo acabas de señalar. Entonces llega el campesino que tiene además una situación de madre cabeza de familia, está además en posición vulnerable, desplazada. Entonces ahí, ¿qué va a prevalecer? Ahí en últimas,
Entonces, por eso creo que y eso ya no estábamos nosotros, porque eso es la ley, la del procedimiento. Al final, entonces, se cambiaron los foros, porque nosotros siempre insistimos que tenía que mantenerse las reglas, y allí se cambió efectivamente, o se le agregó un artículo que habla de que tendrá un enfoque de género de mujer agraria, un enfoque intergeneracional, un enfoque territorial y además un enfoque ambiental. Pero realmente no sabemos qué va a ser ninguno de esos sí. Eso es parte de las preguntas que yo también he hecho posteriormente. Eso nosotros siempre insistimos en que allí, porque además así son las normas. Uno de los mitos que siempre existió, por ejemplo, fue ahora entonces va el juez a aplicar por vía judicial expropiaciones express. Eso nunca se estableció. Eso no está, eso es en la cláusula artículo 58, nunca se dijo que eso tenía que hacerse, pero claro, en el momento en el cual tú abres el enfoque y no sabemos qué es el enfoque, pues yo creo que ahí, pero yo estoy segura que ahí también nuestro órgano de representación podrá, de una forma contundente de representación, pues limitar exactamente a qué hacen referencia, porque en últimas no los define. Y ahí yo sí creo que se abre una puerta a que ahí entra todo y nada. Y al final lo que va a impedir es lo que siempre yo he insistido desde el inicio, frente a la necesidad de una respuesta de la jurisdicción civil, agraria y rural, y es de dirimir controversias jurídicas con un límite, ¿no? Que hasta aquí llegamos y no seguir abriendo, porque obviamente me valoró solo que yo era campesina y mujer indígena, pero no tuve en cuenta que además era desplazada. Entonces ya ahí ya cambia otra vez el escenario, pero ahí ese es uno de los artículos de la ley de procedimiento que realmente no lo han discutido. Entonces, en ese no habla de foros, sino que habla de enfoques. Y todavía yo no he podido tener en claro qué es eso del enfoque y si eso va a cambiar o alterar los foros que en últimas estudiábamos nosotros desde las reglas generales del proceso. Doctor Robles. Y la complejidad. Quiero que va a resolver problemas jurídicos y estudiar en patrimoniales, que es el derecho de dominio. Entonces, ese es el problema más complejo. Al juez no le resuelve el problema saber que tiene el frente un indígena, que tiene un prensal. El problema es cómo respeto yo, cómo modulo ese derecho de dominio para no alterar los principios generales que está en el Código Civil. Y uno diría, ¿cómo los módulos cumplen la función social? Y es un criterio subjetivo del juez. ¿Quién considera que una propiedad real cumple con la función social o no? Y eso es lo que asusta a las personas, esa facultad oficiosa del juez para decir, dentro de mi oficiosidad, ese terreno cumple con la función social, en consecuencia, pronuncio la sentencia, quitando el derecho de propiedad que lo venía usando o lo detentaba hace tradicionalmente de familia. Y ahí va a ser el problema que no va a resolver la justicia. Va a generar sí. Ese es el problema central. Lo demás es componente para resolver la situación, las particularidades de los sujetos que están enfrentados en ese derecho que en todo viene en torno a la propiedad. Sí, claro, pero la Constitución dice que la propiedad o sea, si nosotros entendemos la cláusula de función social ecológica de la propiedad, que permite además si es necesario, la expropiación, allí la delimitación del mismo derecho de contenido fundamental está claramente orientada al cumplimiento de funciones sociales. Entonces no es que el juez va a poder llegar a inventarse de la nada posiciones jurídicas inexistentes, porque en últimas ahí está él. No, yo sé que pues. Cumple una función social, es el debate que va. Pero la jurisprudencia podrá dar la respuesta, porque en últimas ese juez que pensemos tiene un criterio demasiado extendido solo en pro de la visión agraria de este campesino vulnerable. Pues esa es la primera instancia, pero también tiene la posibilidad de ir en segunda instancia y que ese segundo pues también obviamente estudie y si no, pues obviamente tendrá que acudir a través del mecanismo del órgano de cierre que será el que determinará cuál es la posición. Después, tiene un concepto general de derecho, no solamente constitucional, sino también económico, Claro. que significa comercial para saber si esa
Estoy de acuerdo. Ese gran carácter simple, ¿no? Claro, estoy de acuerdo, pero eso lo que implica es que los jueces tienen que estar aún más preparados. Y yo creo que estamos en un nivel además de formación, desde el punto de vista del acceso también a las fuentes, a las especialidades, a lo que aprendemos, a lo que se prepara, o sea, el concurso. O sea, yo lo que creo que es más difícil es realizar ese proceso, ese examen. Ese examen para saber quién va a ser juez, ese va a ser ese examen va a ser muy difícil porque obviamente tiene que tener en cuenta miles, es un juez, por llamarlo de alguna manera, no solo interdisciplinario, sino transversal. Entonces, claramente eso va a ser, no, y por eso no se exige, y tanto que los especiales, pero doctor Robles, tanto que en lo que se planteó siempre no se decía que la especialidad fuera constitucional, todo lo contrario, se planteó que fuera. O sea, lo que tenía, exacto, comercial, procesal, ambiental, que es ahí entró, no era constitucionalista, porque si no estaríamos, obviamente los debates constitucionales van a seguir siendo del raigambre y la protectora claramente de las normas constitucionales seguirá siendo pues nuestra honorable Corte Constitucional. Entonces son temas complejos. Tenía la pregunta de... Sí. La de Natalia, ¿qué, en qué zonas? Ya le digo en qué zonas. Las zonas estaban, o las, pues digamos, esas fueron las zonas iniciales, ¿no? Aquí también tengan en cuenta que de cuando quedó el diseño, ya han cambiado 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Y el dinero que se apropió para ese momento ya no existe. Es decir, que en ese momento teníamos 20 juzgados con 5 tribunales que estaban relacionados muy cercanos a las zonas de mayor conflicto. Estaba en la costa atlántica, estaba Boyacá, Nariño, el Cauca, eran los 5 departamentos que tendrían tribunales y de allí se derivaban los jueces del circuito, en esos mismos. Pero en este momento, al no tener los recursos, pues precisamente el Consejo Superior, que es el órgano de administración, tendrá que definir nuevamente el mapa que allí esté, porque eso salió, como les dije, en 2023. Y pues pasó 2023, 2024 y estamos pues en 2025 y todavía no tenemos, y en este momento ni siquiera hay apropiación, pues. Ese dinero no se gastó y ya regresó nuevamente a el presupuesto. La doctora Claudia Hermosa dijo que su despacho estaban liderando ese tema, así que hay una bocanada de esperanza. Hay otra pregunta, Joana. ¿Qué tan conveniente sería darle vida nuevamente a la figura de expropiación sin indemnización por razones de equidad como criterio de redistribución de la tierra? Yo te hago esa pregunta y aprovechando aquí que está el doctor Arturo Robles, que es profesor del Departamento de Derecho Comercial y por eso aboga, porque también ¿no? Como debe ser de tierras y de propiedad. Doctor Robles, sería muy iluso o pensar que el Código General de Procesos nos abre una vía para que la casación se flexibilice. Es decir, de esa manera decir que la posibilidad de decretar de un piso la casación que tiene la sala Tiene que ser. porque esta es la vía de, obviamente, la casación se tiene que hacer menos sofisticada, es una En estos temas tiene que ser. muy pocos abogados saben cómo llegar y las técnicas de la casación, pero yo creo que al abrir esa posibilidad de 336 que nos permite la flexibilización y la declaración de oficio, cuando estime la vulneración del orden constitucional, esta es la vía de que por el sería... Por mandato del dictador, la única forma que llegue un tema agrarios. Hoy en día... No llega. O de oficio. Es que el legislador abrió... No, porque de oficio necesita decir los requisitos, y los requisitos previo no los tiene. Más porque claramente el hecho de, o sea, ese primer obstáculo formal, como lo que decía el formulario, como diría Héctor Vargas, que se nos acompañó la primera hora, ese primer requisito del formulario tendría que flexibilizarse para estos temas. Por supuesto, pero le toca por vía legal. No, sí, claro, se tendrá que flexibilizar, pero será la ley la que se le determine. Y en cuanto a la expropiación, esa discusión se dio en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente y está completamente prohibido y no hay indemnización
no hay expropiación sin indemnización. Incluso que eso fue parte de lo que les decía yo de los mitos que se dijeron que ahora sí que todo iba a ser y que la autoridad administrativa es, no, nunca y nunca se planteó y en el proyecto nunca estuvo planteado. Siempre estuvo planteado en los términos del artículo 58 y en aplicación del decreto 902. Por la Que extinción, son las reglas. la extinción de dominio. Pero eso no es una cosa distinta. No, Extinción de dominio es otra sí, cosa. sí, no se cumple la función social. Pero esos jueces... Pero no hay extinción de dominio por no cumplir función social. La extinción de dominio se aplica para los Sí, ilícitos, ilícitos. Aquí no tiene extinción de dominio. Pero... No, pero estos jueces, en fin, en conclusión, no pueden fallar en equidad, tienen que fallar en No derecho. pueden fallar en equidad, siguen siendo jueces y fallan en derecho. Con el 230 son jueces, resuelven. Joana, sí, no sé si hay otra persona que quiera. No. No, sí, pero yo las he leído. Además, me parece un saludo que nos mandan. Un saludo desde la UPTC de Aguazú, Casanare y el semillero Principia Juris. Me parece genial. Muchas gracias para nuestros queridos amigos de Casanare. De Casanare, que son muy participativos y muy investigadores. Bien. es estudiante de la cultura alemana. Sí. Y estamos viendo jurisdicción precisamente. Y yo quería hacer una pregunta frente a, digamos, toda esta jurídica que se haría en las zonas del campo. Porque nosotros, digamos, en las zonas de las ciudades tenemos una visión que podría ser muy complementada de todo lo que, digamos, no sé, registro de inmuebles, no comunitaria, etc. Todos los dispositivos que podrían amplificar esa participación propia de nosotros los funcionarios para poder registrar estas actividades. ¿Cómo sería esa construcción jurídica progresiva para el campo? Que existen, no sé, tareas que se les enseñan a los campesinos, cómo poder registrar sus propiedades, no sé, cómo, bueno, sí, tener más herramientas para que no solo se quede, digamos, en el orden en el órgano de cierre, digamos, como interpretación. Revisión extraordinaria ante Consejo de Estado. Sí, volvemos a lo mismo aquí, efectivamente, y por eso era importante como ver cuál era los antecedentes que nos llevan a esto. O sea, no es solamente a través de respuestas de justicia, tanto que el procedimiento trae también mecanismos alternativos de resolución de conflictos y todo el aparato administrativo tiene que generar pues también un escenario y un andamiaje para que las personas en efecto puedan tener claros sus títulos, resolver. Digamos que ahí la actividad específicamente del Ministerio de Justicia es muy fuerte. Todo lo que se ha hecho, lo que se está haciendo hasta ahora, lo que se estaba haciendo, por lo menos antes de que nosotros saliéramos del ministerio, estaba relacionado efectivamente con eso, en cómo enseñarles a los ciudadanos, a los destinatarios finales de eso que iba a entrar en vigor, que era la jurisdicción agraria y rural, cómo enseñarles efectivamente a defender a través de los otros mecanismos del Estado, pues sus derechos, ¿cierto? Y entonces ahí se hacían las actividades estaban relacionadas en participación y capacitación. Se consiguieron además fondos de banca multilateral para poder entender cuál es el conflicto, porque es como pasa pues con todos los... Y yo sé que eso es difícil además porque nosotros entendemos que el juez es un heterocomponedor como abstracto que llega, aplica la ley y no más. Pero los conflictos, por ejemplo, bueno, y lo vemos ahorita con el paro de los parameros en Boyacá. La situación de los parameros en Boyacá no es la misma de los parameros de Santander, ni de lo que pasa con los cultivos en Nariño, pero todos son campesinos. Entonces, ¿cómo dar una respuesta? Entonces, por eso se necesita que sea un juez que venga del territorio, que conozca el territorio, y todo eso son procesos formativos. Ahí la misma norma establece procesos de formación específica, tanto a nivel técnico como a nivel universitario, creación de carreras, especializaciones, procesos de formación para los expertos que van a entrar a trabajar allí, y una apuesta política e institucional muy fuerte de apoyo para que todos podamos entender que es algo que también creo que es importante, porque nos parece que eso es un problema de los campesinos, allá un problema de ellos, y que ellos lo resuelvan, y no. Es un problema del país, por eso les decía que tenemos problemas de sostenibilidad alimentaria, tenemos problemas de si se aplica o no un TLC, es decir, todo es un problema de todos,
no solo de la situación específica del campesino o la campesina que sufre pues directamente los efectos de estar por fuera de una resolución específica de conflictos. Entonces, claro, aquí cuáles son, y ahí hay otro problema adicional que nadie ha señalado y que es algo que en últimas también es indispensable. Yo he hablado de un juez que tiene que ir a los territorios, territorios que han estado también azotados por la violencia. Claramente, eso implicará también unas condiciones de seguridad muy especiales para ese juez, porque una cosa es estar en el Palacio de Justicia y que yo venga a pedir justicia aquí, protegido, más, o sea, en una zona en la que es difícil acceder, a tener que ir hasta el territorio y que allí efectivamente no solo voy a administrar justicia, sino que puedo perder mi vida. Entonces, todos esos son elementos que también el Estado, para que esto sea una realidad, tendrá que garantizar. Tendrá que garantizar no solo prepararlos, capacitarlos, sino también las condiciones de seguridad para que ellos puedan ejercer en debida forma su función dentro de un escenario pues muy amplio, y yo entiendo que el reto y cambiar pues la forma en la que nosotros entendemos al juez, que lo conocemos y que buscamos que esté como en ese lugar súper privilegiado, un juez que está más cercano al ciudadano, pues implica otros retos de política pública, de administración de justicia, y ahí yo creo que nosotros como academia también somos fundamentales en esos procesos de capacitación. Yo creo que como tú lo has dicho, Joana, obviamente esto cuando se empiece, se tome en movimiento la jurisdicción, ahí veremos verdaderamente los potenciales y también los problemas, yo creo. los problemas intentaremos. Lo mismo vimos, doctor Robles, estudiantes, también fíjense cuando empezó, ustedes que están ahora recientes con los códigos, pero cuando empezó el Código General del Proceso, cuando empezó ese Código de Procedimiento Administrativo, Proceso Administrativo, hubo muchos problemas relacionados a la puesta en marcha de unos códigos que estaban ahí hace rato, obviamente, que venían del CPC, del antiguo CCA, que fue lo que nosotras estudiamos, el doctor Robles, Joana y yo estudiamos con el CPC, que es el Código de Procedimiento Civil y por el Código de Proceso Administrativo. Pero oye, lo que les digo es que es normal, nosotros tenemos que tener, como diría nuestro ex rector, angustias anticipatorias, sin saber. Esto no podemos decir, como dicen en mi tierra, matan el tigre que tiene miedo al fuego. Es decir, hicimos un acuerdo de paz, determinamos un punto de determinación, hicimos ya lo más, que es la creación de la jurisdicción, llegamos a un diálogo que la profesora Joana lo ha planteado como un diálogo típico, un diálogo democrático, donde hay que ceder y donde la idea que tuvo el doctor Osuna en su momento era no crear una sola corte, listo, pero creamos la jurisdicción. Y eso ha sido y es un gran avance para nuestro país y esperemos que sigamos construyendo con. Muchas gracias a todos, Joana. Tenemos 40 personas conectadas, hemos tenido 40 personas conectadas por internet, y aquí tenemos más o menos 25 personas en el instituto. Pero muchísimas gracias y a todos y a todas les digo, el próximo lunes, 25 de agosto, seguimos con nuestros invitados estelares, también vicepresidente del Consejo de Estado, nuestro querido profesor, el docente investigador Alberto Montaña Plaza, estará con un tema que también la profesora Joana es muy experta, y es los desafíos que tiene la jurisdicción contencioso administrativa, y particularmente hablar de qué hemos hecho, cuál es el balance, cuáles son los desafíos que tiene la jurisdicción contencioso administrativa. Estos temas de cuando el Estado es un sujeto procesal, cómo se defiende al Estado, si estamos defendiéndolo bien, qué hacemos. Y aquí tendremos a varios ex consejeros de Estado acompañando, y también colegas de la Facultad de Derecho, acompañando al doctor Alberto Montaña. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, 25 de agosto. Gracias. Una pregunta por la virtualidad.